Saludos, mi nombre es Diego Mendoza y bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la importancia de la educación económica. Para ello, tenemos como invitado a Pedro Antonio de Mendonca, quien es comunicador social, con máster en gobierno, liderazgo y gestión pública, además de administrar el blog 20 puntos. Pedro viene desarrollando desde hace un tiempo un proyecto en el cual da lecciones de economía, de conceptos básicos de economía, a niños de diferentes comunidades del país. Pedro, bienvenido y háblenos un poco acerca de cómo inicia este proyecto y cuál fue la motivación para emprenderlo. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta oportunidad. Es el programa de Economía para Niños, Niñas y Jóvenes de CEDICE, de Divulgación del Conocimiento para la Libertad. Este programa tiene más de 15 años en el país. Lo coordina nacionalmente Tomás Chacón, economista, egresado de la Universidad de Carabobo. Y la motivación surgió del Día del Niño del año 2020, cuando yo queriendo tratar en un live que tenía yo todos los domingos, yo dije, bueno, viene el Día del Niño, voy a tocar algo que tenga que ver con el Día del Niño. Me topé investigando en internet con este programa, entrevisté a Rocío Guijarro, que es la gerente general de CEDICE, me dio los detalles del programa, y yo dije, no, ya va, yo me quiero traer este programa para acá, para el estado Guárico. Y así fue como comenzó esta ruta apasionante de la formación de chamos en economía de libre mercado, y el resultado ha sido absolutamente satisfactorio. Es un programa transformador porque inculcamos a los chamos, enseñamos a los chamos contenidos que, si bien no están presentes en el sistema educativo oficial venezolano, son conocimientos que los ciudadanos del mundo de hoy necesitan para ser personas competitivas. Es decir, aquí a los chamos les enseñamos que los héroes virtuosos del mundo de hoy son los empresarios. Antes, en la colonia, en la prehistoria, se conseguían las cosas a punta de armas, de violencia. Ese era como que el medio de arrebatar las cosas cuando tú necesitabas algo. Hoy, la forma de tú obtener las cosas es mediante el intercambio voluntario de bienes, de servicios, para lo cual obviamente quien oferta debe tener creatividad, ingenio para ofertar mejores productos y servicios, y también de parte de esta, pues, tener muchas opciones para eso, tener una mejor satisfacción de sus necesidades. Los chamos aprenden estos conceptos, que además se los damos con una metodología bastante divertida, con cuentos de la literatura universal, dinámicas, los ponemos a jugar fútbol también. En fin, los chamos se disfrutan mucho esta experiencia, y nosotros como facilitadores también hemos tenido la oportunidad de transformarnos en cada edición del programa. En este sentido, ¿cuáles son los temas que ustedes abordan dentro de este programa de economía para los niños? En primer lugar, son 6 temas. El primero es ética y economía, donde les enseñamos a los chamos lo que es el valor de la prudencia, el pensar bien antes de actuar, que cuando vas a tomar una decisión debes pensar en las consecuencias, en todas las opciones que tienes y en las consecuencias positivas y negativas de cada una de ellas. Y aquí les enseñamos el concepto de costo de oportunidad. Todo esto lo enseñamos con el cuento de los 3 cochinitos, y ponemos de ejemplo al cochinito que construyó la casa de bloque como el ejemplo de prudencia, que él dejó de lado el tiempo libre para jugar, para dormir, y ese fue su costo de oportunidad para construir una casa resistente, cosa que no hicieron sus otros 2 hermanos, que no fueron para nada prudentes y construyeron una casa de madera, de paja, bueno, que sabemos que no lograron resistir a los soplidos del lobo, y pusieron su vida en peligro. Luego avanzamos al tema 2, que es el tema de la teoría del valor, y lo empezamos, y con esto enseñamos a los chavos que el valor de las cosas es relativo, y por ende el precio también es relativo. Empieza el tema haciéndole la gran pregunta: ¿por qué, qué es más, qué necesidades satisface el agua
¿Y qué necesidades satisface el diamante? Al final todo da su respuesta y llegamos a la conclusión de que obviamente el agua satisface más necesidades y que el agua es más importante para la vida. Pero les preguntamos, ¿por qué entonces el diamante es más caro? Y aquí les enseñamos que valoramos lo más útil y lo más escaso. Entonces, los chavos empiezan a entender que, bueno, mira, las cosas suben de precio cuando la oferta baja con respecto a la demanda. O cuando hay, por ejemplo, más dinero en la calle, como hemos visto en Venezuela cada vez que anuncian aumentos de salario, bonos, etcétera, esos más bolívares para la calle, la gente tiene más dinero para comprar, pero la producción baja y eso hace que se genere lo que se llama la inflación, un concepto que ven en este tema. También en el tema 3 les enseñamos la acción humana, es decir, la importancia de siempre estar en acción, de siempre trabajar. Y aquí se los enseñamos con un cuento que se llama Volver de Jauja, que es un pueblo, Jauja era un pueblo donde nadie hacía nada, donde las necesidades se satisfacían solas. La gente decía, quiero una torta de chocolate, cerraba los ojos, los abría y aparecía la torta de chocolate como por arte de magia. Pero al final, en Jauja, apareció la necesidad de hacer algo. Ellos decían, sentimos la necesidad de hacer algo. Es decir, como que alguien nos azote para levantarnos, para hacernos levantar, pero estaban tan acostumbrados en Jauja a no hacer nada que esa costumbre les impedía ponerse en acción. Entonces con esto le enseñamos a los chamos que todo lo que está en nuestro alrededor es producto y que acción es necesaria para satisfacer necesidades, para ser mejores personas. Luego en el cuarto tema, que es la división del trabajo y cooperación social, lo empezamos con un juego de fútbol. Los chamos juegan fútbol y en el juego de fútbol aprenden que un equipo está conformado por individuos que juegan cada uno un rol en ese equipo y que cada quien juega el rol que más se corresponde con sus intereses, con sus capacidades, con sus talentos. Y que el éxito o el fracaso de un equipo viene dado por la confianza que hay entre los miembros de ese equipo y por la interacción que se da. Y así funcionan también las sociedades. También en este tema les enseñamos la importancia de la división del trabajo, como el cuento de Robinson Crusoe, lo que Robinson lograba cuando estaba solo en la isla, aumentó la productividad, que es otro concepto que les enseñamos cuando conoció a Viernes, porque hubo división del trabajo, cada quien se dividió el trabajo conforme a sus talentos, y así los chamos entienden que en una sociedad para generar riqueza debe haber confianza y debe haber división del trabajo, que no todo el mundo tiene que hacerlo todo, que es lo que hoy pasa en Venezuela, lamentablemente, y por eso somos una sociedad menos productiva. Luego, en el quinto tema, ahí les enseñamos a los chamos el último tema es propiedad y emprendimiento. El quinto tema es el que tiene que ver con moneda, banca e inversión. Ahí les enseñamos a los chamos la función de los bancos. Les contamos cómo empezó el banco con la historia de los caballeros templarios, que era aquella institución de la Iglesia Católica que resguardaba el dinero de la gente. Y aquí les enseñamos lo que son la función del dinero en una sociedad, lo que es una moneda, para qué sirve y al final la función de los bancos. Y ya por último, con el tema 6, propiedad y emprendimiento, el principito, el cuento del principito viene aquí a colación porque les enseñamos a los chamos que el principito le dio una clase de economía al empresario que estaba en el planeta donde estaba el empresario, que decía que él era dueño de las estrellas. Entonces decía, tú no eres dueño de las estrellas porque tú no incides en el comportamiento de las estrellas, tú no cuidas a las estrellas. En cambio, yo sí soy dueño, por ejemplo, de mi bufanda, porque yo puedo hacer con mi bufanda lo que yo quiera, yo la puedo vender, regalar, hipotecar, lo que sea. Yo sí soy dueño de mi volcán y de mi flor, yo riego mi flor, yo limpio el volcán para que no erupcione, es decir, yo me hago cargo o yo soporto las cargas que tiene la propiedad. Y aquí con esto les enseñamos a los chavos que ser propietario implica ser responsable de la propiedad y que al final la propiedad privada es un derecho humano y que como derecho humano es sagrado y no debe ser violado por nadie. Eso en definitiva son los temas que les enseñamos, Diego, y muy importante también es transversal estos 6 temas, las 4 virtudes cardinales, las 4 virtudes teologales, que son la prudencia, la templanza, la valentía y la justicia, que son las 4 virtudes que todo eructuoso, todo empresario debe poner en práctica para satisfacer necesidades en la población. Que queremos con el programa, que los chamos sientan la necesidad de ser empresarios. Por supuesto, no. Es muy interesante porque, a ver, cuando por lo menos yo en la primaria y en la secundaria,
nunca tuve ningún tipo de formación en materia económica y creo que en la actualidad todavía aquí en el país, en Venezuela, no existe como tal una cátedra que le enseñe a uno todos estos principios básicos de lo que ustedes desarrollan en este programa y que además, por lo que me estoy dando cuenta, están muy influenciados por lo que es la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Cuando usted me habla acerca del valor, la teoría del valor subjetivo, por lo menos, que la desarrolla Karl Menger, cuando usted me habla acerca de la acción humana, que bueno, es tratada por Ludwig von Mises, eh, cuando me habla acerca de la cooperación, del orden espontáneo, de la división del conocimiento, me hace pensar en Hayek. Cuando me habla de la primera lección, que es acerca de la ética de la libertad, me hace pensar en Rothbard, por ejemplo, y muchos otros autores que van por esa línea de la escuela austríaca. En este sentido, entonces podríamos decir que la principal influencia, los principales autores que ustedes utilizan y en los que se basan para el desarrollo de este programa son de la escuela austríaca, ¿no? Sí, sabes que ahorita que te escucho mencionar todos estos autores que obviamente forman parte de la literatura pues que sustenta, ¿no? La ideología o la doctrina liberal, trabajamos mucho con el libro Cómo enseñar economía a mis hijos de Krause. Es un libro, un clásico de la literatura económica. Eh, Al final, cuando te decía, cuando yo te escucho mencionar autores, pienso en algo que hemos en el equipo decidido, porque claro que el programa tiene unos conceptos, enseña unos conceptos: costo-oportunidad, propiedad privada, inflación, tal. Pero más que el concepto, que la palabra, como son niños, ¿no? Y los chamos son, a veces entienden la cosa global, no lo específico, nos preocupamos nos encargamos más de enseñarle el concepto, la idea, o sea, sí, la idea, la lógica, que el nombre como tal. De repente los chamos Okay. no saben, no se acuerdan lo que es el costo de oportunidad, pero sí saben lo que es el truco del semáforo. Cuando tú le preguntas, mira, ¿cómo es el tema del semáforo? Bueno, te paras en el amarillo, pasa esta cosa, en el rojo, pienso las consecuencias que tiene tomar tal decisión, en el verde el ejecuto, hay que actuar con prudencia, hay que pensar antes de actuar, y al final es esto: en un sistema educativo, como tú lo decías, en el que no solamente no se enseñan estos temas, sino que en un país en el que no se incentiva la propiedad privada, sino Ah, que lo que se ha incentivado es una sociedad de personas prácticamente que sí, que estén esperando que el Estado les dé una migaja. Este programa termina siendo bastante disruptivo en ese sentido, porque le enseña a los chamos todo lo contrario a lo que estamos viendo en la calle hoy. Es decir, mientras aquí te están diciendo que es un derecho que tú estés con la mano extendida esperando que el Estado te dé una migaja, aquí le estamos diciendo a la gente: no. Tú no tienes que estar esperando que nadie te dé ninguna migaja. Tú eres capaz de poner en práctica tus propios proyectos. Tú eres capaz de ir a un banco a pedir un crédito, es decir, moverte por tu propia cuenta, porque al final lo bueno y lo malo de tu vida depende de ti, de tus acciones y de tus omisiones. Entonces, este es el espíritu empresarial absolutamente liberal, sí, que estamos inculcando los chamos con, como te digo, con una metodología bastante divertida, bastante entretenida. Por ejemplo, el cuento de los tres cochinitos, ponemos a los chamos a dramatizarlo, hacemos una dinámica en el salón, y así, crucigramas, sopas de letras, que al final a los chamos les quede totalmente claro todas las ideas y todos los conceptos, las lógicas del programa, obviamente desde una doctrina netamente liberal, por supuesto. claro, ¿no? Y es muy interesante. Y, a ver, además, crea un precedente, ¿no? Que puede ser desarrollado, creo yo, a un nivel más profundo y más grande digo a nivel nacional. Porque, le quería preguntar, ¿por qué considera que es importante que se estén desarrollando este tipo de proyectos? ¿Por qué considera que es importante que se hable de economía desde la escuela primaria? Desde niños hablamos
de los 6 7 años, empezar a hablarles de estas cosas, del respeto a la propiedad, de cómo se generan los precios eh, y todas estas cosas que maneja la economía básica. Sí, mira, dos cosas. En primer lugar, Venezuela está destruida, como lo sabemos, y Venezuela fue destruida por causa del socialismo. En segundo lugar, en ese sentido, nosotros estamos apostando a una transformación, primero a la liberación del país para su transformación desde la raíz. Y esa transformación desde la raíz pasa porque dejemos atrás todas estas ideas caducas, perniciosas totalmente, hasta criminales del socialismo. Es decir, que bueno, todo es de todos, se sataniza la propiedad privada, los empresarios son los malos, aquí los buenos son los que roban, los que se meten a una propiedad privada a invadir. Es decir, todas esas ideas absolutamente hasta satánicas hay que dejarlas atrás y pasar a un país que empiece su proceso de transformación aplicando las ideas que sí funcionan y que son las que han dado resultados positivos, es decir, generación de aumento de la producción, generación de riqueza y generación de felicidad donde se han puesto en práctica. Por eso nosotros desde ya, si bien hay tantas limitaciones hoy educativas en el país, hemos decidido dar este primer paso para, en pequeños grupos comunitarios, porque el Congreso o este programa, digo Congreso porque la última edición que hicimos fue en Camaguán, que es un pueblo bastante golpeado durante décadas por el socialismo, sino el socialismo de los años anteriores. Y ahí precisamente en esta localidad donde existe un control social férreo, uno ve paradójicamente la necesidad de la gente de que le enseñen a valerse por sí misma. Y lo mismo estamos viendo en barrios, en pueblos, en zonas urbanas, etc. Entonces, es eso, es apostar porque este país, para su transformación, para aumentar la producción, ya aquí no hay real que regalar, ya aquí el Estado, vamos a recibir un país hipotecado. Es decir, aquí la plata la tiene que generar la misma gente. Y la gente, para generar plata, tiene que tener conciencia de la propiedad privada desde temprana edad, porque así como a ti te enseñan un idioma, unas letras, unas cuentas desde pequeño, para que eso tú lo usas en el resto de tu vida, todas estas cosas, estas actitudes, estas herramientas se le tienen que dar desde temprana edad a los chavos para que los chavos entiendan que en la vida, para ser un ser humano digno, hay que ser dueño de lo de uno, porque cuando uno es dueño de lo de uno, nadie, como yo le digo a los chavos en el programa, cuando tú eres dueño de tu moto, a ti nadie te va a bajar de tu moto. Cuando tú eres dueño de tu casa, a ti nadie te va a correr de tu casa. Y así sucesivamente. Porque, insisto, esto no es un capricho, esto no es porque, bueno, a nosotros nos gustan estas ideas porque me gusta Mises o porque me gusta... No, no, es que estas son las ideas que han dado resultados en el mundo. Y estas son las ideas por las que nosotros creemos que vamos a hacer de Venezuela un país rico, para lo cual tenemos obviamente toda una materia prima, no solamente en recursos naturales, sino también en calidad humana, ¿no? Recursos humanos. Sí, por supuesto. Eh, para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, quisiera que me dijera muy cortamente cuál es el plan a futuro, ¿sí? ¿Qué se busca o hasta dónde se quiere llevar este proyecto? Si se quiere integrar de pronto a que sea una materia, una cátedra dentro de la educación primaria o que también se desarrolle dentro de la educación secundaria, lo que es el bachillerato, ¿no? A nivel nacional. Sí, bueno, como yo soy coordinador del programa en el estado Guárico, en primer lugar, nuestra ambición es que este programa se expanda a los 15 municipios en la geografía guariqueña. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con comunidades organizadas en barrios fundamentalmente, no o por lo menos no por ahora con instituciones, escuelas, etcétera, pero también es una forma que vamos a comenzar a explorar. Yo sí creo que en una nueva Venezuela, con un nuevo sistema educativo, o sea, un sistema educativo cuyo objetivo sea la formación de gente que se valga por sí misma, una gente la formación de ciudadanos competitivos, ciudadanos que aporten valor a sus comunidades, a sus municipios, al país. Para todo eso hay que enfocar la educación en tres cosas.
En primer lugar, la gente tiene que ser líder, la gente tiene que entender que ser mamá, ser cabeza de casa implica que tú tengas actitudes o aptitudes para el liderazgo. Ser maestro implica ejercer liderazgo porque tú lideras un equipo. Ser empresario implica ser un líder. En segundo lugar, la enseñanza en idiomas. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más interconectado, y el no saber uno u otro idioma es una barrera para tu ser más productivo. Y en tercer lugar, ser empresario, como te decía. En esas tres aptitudes creo que un sistema educativo debe trabajar. Y por eso, desde las tempranas edades, así como la M con la A, la P con la A, debe enseñársele a los chavos lo que es, lo que sirve la propiedad privada y la importancia que tiene que todos desde tempranas edades tengamos, en primer lugar, un sueño identificado. Es decir, mira, yo cuando sea grande quiero ser enfermero, quiero ser productor del campo, quiero ser qué sé yo, lo que sea, quiero ser maestro, quiero ser empresario. Bueno, desde tempranas edades tener visibilizado ese sueño, esa visión, ese objetivo, porque cuando tú tienes claro el objetivo, tú a lo largo de tu vida vas tomando las decisiones correctas que te llevan a la consecución de ese objetivo. Y obviamente todo bajo una perspectiva empresarial. Con esto cierro, yo siempre pongo el ejemplo de los maestros. Es decir, lamentablemente a los maestros en este país les enseñan casi que su mayor aspiración es graduarse para trabajarle al Estado durante 30 años y luego recibir una jubilación. ¿Por qué pensar o por poder aplicar a alguien que te diga quiero ser maestro en que tú puedes ser un empresario de la educación, tú puedes ser un emprendedor de la educación, te puedes asociar con otros colegas para formar una escuela privada, para formar una red de escuela privada, y así se va generando competencia en la oferta educativa y se va por eso mejorando la educación, especializando la educación? Es decir, aquí hay un montón de cosas en las que ponerse a trabajar, y en ese sentido o en ese montón de cosas, la formación empresarial de los niños desde el primer grado y pasando llegando por supuesto hasta la universidad es fundamental si nosotros queremos tener un país totalmente distinto al que hemos tenido y un país con gente o un país rico a partir de la producción de riqueza de parte de los que producen riqueza en cualquier parte del mundo, que son los ciudadanos. Por supuesto. Pedro, encantado de haberlo tenido hoy aquí en el programa. Espero que siga desarrollando este proyecto tan interesante. Estaremos al tanto de cómo se va expandiendo a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y bueno, para un próximo programa esperamos seguir conversando al respecto. A ustedes no olviden suscribirse al canal La Ventana Rota, activar las notificaciones y por supuesto opinar acerca de este tema tan interesante y tan novedoso para nosotros los venezolanos. Será hasta un próximo programa.